Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo con todo el entusiasmo en esta mañana de viernes. Hoy es viernes y les saludo en este viernes con mucho cariño, con mucho entusiasmo. En este viernes 5 de mayo del año 2023 se cumplen 151 años de la batalla de Puebla, en la que Napoleón III, sobrino de Napoleón I, primo de Napoleón II, entabla una guerra en contra de México para dos cosas: cobrar una deuda que Benito Juárez había dicho que pues no se podía pagar porque no teníamos lana, y por otra parte porque trataba de imitar al imperio inglés, que era dentro de las potencias europeas el que más posesiones tenía a nivel de colonias. Y Napoleón III quería hacer lo mismo que hizo su primo, Napoleón I, y expandir con esto el imperio francés. Napoleón III fue el único presidente de la Segunda República. Primero ascendió al poder, y cuando ya le tocaba la reelección como presidente, esta no era permitida desde el punto de vista de la Constitución, y tomó el poder y siguió adelante, invadió a México y después fue derrotado 2 años después por los prusianos, que lo hicieron preso, para después se deprimió el hombre y murió poco tiempo después. En fin, así es como se escribe la historia y así es como empezamos este programa en esta mañana. Les saludo como siempre, y además era un hombre que impulsó a través de una invitación que hizo un grupo de conservadores, entre los que estaba el hijo de José María Morelos y Pavón, para ir al castillo de Miramar y ofrecerle el imperio a Maximiliano I de Habsburgo. Y con ello se estableció el segundo imperio mexicano, luego del de Iturbide. Esa es, parte de la historia y cómo esta se escribe. Estamos aquí, como siempre, con mucho entusiasmo a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra muy, muy querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos listos aquí para empezar con un resumen con las noticias que hoy impactan a todos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Guadalupe Tadei, presidente del Instituto Nacional Electoral, propuso como secretario ejecutivo a Flavio Cienfuegos, quien arrastra denuncias penales y administrativas por presunto ejercicio indebido cuando pasó por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace unos días, Tadei planteó a los 10 consejeros sus propuestas tanto para la Secretaría Ejecutiva como para todas las direcciones, a fin de analizar y de discutir si eran viables. De acuerdo con fuentes del INE, advirtió que busca cambiar las cabezas de todas las áreas, aunque necesita 8 de los 11 votos del Consejo General. La propuesta que más preocupa es la de Cienfuegos, al ser un personaje cercano a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y al grupo en el poder, entiéndase, al grupo del presidente, y quien desde hace unas semanas es jefe de la oficina de Tadei. Desde esa posición ya comenzó a decidir sobre temas administrativos y afirman que influyó para que Alejandro Sosa quedara como jefe de asesores del encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, a Miguel Ángel Patiño. Cuando Germán Martínez era director del Seguro Social, denunció a Flavio Cienfuegos, a este hombre que ahora la señora Tadei propone como secretario general del INE, lo denunció ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Auditoría Superior de la Federación y ante la Fiscalía General de la República por omisión y ejercicio indebido de sus funciones, pues se dedicaba a realizar proyectos distintos a los que solicitaba el Consejo Técnico del organismo, pero las denuncias no prosperaron. Es un protégé de El Macuspano. Además quiero decirles que ya en el Consejo General del INE
ya están parando los ímpetus de Guadalupe Tadei y eso me da mucha paz y espero que así sigan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute cómo estaba agendado el proyecto que invalida la primera parte del Plan B de las reformas electorales. Esto luego de revisar en sesión privada una petición del presidente que busca aplazar el asunto. María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo, pidió al máximo tribunal dar atención prioritaria a la resolución de acciones de inconstitucionalidad promovidas en el 2018 en contra de la entonces recién expedida Ley General de Comunicación Social, mismas que siguen pendientes de sentencia. Fuentes judiciales informan que la Corte acordó dar el trámite a esta solicitud de atención prioritaria, pero que la lista de asuntos para discusión del lunes 8 de mayo seguirá siendo la misma. Ricardo Monreal admitió que atraviesa por la más mala etapa en su liderazgo como coordinador de Morena en el Senado. Dice que puso a consideración de la Cuarta Transformación, o sea, del presidente, su permanencia en el cargo y aseguró que nunca traicionará a Manuel Andrés López Obrador. Tras la noche negra que vivió en la antigua sede del Senado, el viernes pasado, en la noche y madrugada del sábado, donde Morena aprobó con desaseo 20 iniciativas de ley, la oposición desacreditó al también presidente de la Junta de Coordinación Política. Rumbo al 2024, Ricardo Monreal aseguró que si la encuesta interna de Morena le gana Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto, les levantará la mano. Pues que le queda tú. Tras la encerrona del viernes en Palacio Nacional con el presidente López, cambió de opinión y externó su respaldo al método de encuesta para la elección de quien sería el candidato de Morena a la presidencia de la República. A 5 días que fueron avaladas en fast track durante una cuestionada sesión en el Senado, el presidente López promulgó 7 reformas legales, dice, que entraron en vigor este jueves. Los decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, luego que los legisladores de Morena y aliados procesaron las modificaciones y adiciones con dispensa de trámites, sin debate en comisiones y hasta en una sede alterna, debido a la toma de la tribuna por parte de la oposición. La lista de reformas promulgadas incluye modificaciones a un total de 15 leyes. Figura la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano, que como ustedes saben, se le cede a la Sedena. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga para que haga respetar el proceso legislativo en la aprobación de las reformas vía rápida. Explicó que el propósito es no afectar a la competitividad y al desarrollo de los negocios en México, por lo que exigieron que los legisladores vuelvan a valorar el aval instantáneo y en serie para que lo hagan a través de un análisis jurídico y técnico sostenible. Se trata de no dejar un precedente que atente en contra de la construcción del futuro de nuestro país, según expone Héctor Tejada, líder del sector comercio y servicios. Dice que el fast track por el que se dieron aprobadas estas iniciativas de reforma implica un acto que afecta a la sociedad y también a la economía. Este incondicional de López Obrador, que se llama Miguel Torruco y que es el secretario de Turismo, dice, y además su hijito, el diputado aseguró que los recursos que pasen a manos de las Fuerzas Armadas seguirán atendiendo al turismo. Aseguró que el objetivo de la iniciativa de cambios a la Ley Federal de Turismo sobre el pago de derecho de no residente permitirá la dispersión de recursos para todas las plazas de vocación turística y no solamente para un grupo reducido. Las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 8.7% anual en el primer trimestre del año a un monto histórico de 115.494 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio norteamericano. Las importaciones se expandieron 6.9% anual durante el mismo periodo a un valor récord de
168 millones de dólares. De esta manera, hay un superávit comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que fue de 34.325 millones de dólares a favor. Vamos a ver si esto lo hacemos mucho más grande, ¿no? Que claro que se puede. Ante la llegada de Constellation Brands a México hace 10 años, actualmente la empresa produce el 90% de la cerveza mexicana que se exporta a Estados Unidos. Daniel Baima, presidente de Constellation Brands México, explicó que actualmente Estados Unidos recibe el 97% de las exportaciones de cerveza mexicana. Grupo GP arrancó oficialmente la construcción de lo que será su Pocket Park Norte, ubicado en Ciénaga de Flores, en Nuevo León, en el que destinará una inversión de 250 millones de dólares. José María Garza de Silva, director general de GP Desarrollos, reconoció que apostaron fuerte por este modelo denominado Pocket Park, que son parques industriales dentro de la mancha urbana, que son más pequeños y con los que se busca eficientar las operaciones de acumulación de insumos para después exportarlos, o de materiales ya hechos, ¿no? Para después exportarlos, es decir, de productos terminados. La constante invitación del gobierno federal a que las inversiones que se hagan se dirijan a la zona sur del país reducirá la confianza de los inversionistas actuales y futuros, según consideran expertos, este prurito que tiene el presidente de la República por desarrollar al sur-sureste de México, que no es una situación que se vaya a dar por decreto, por mi madre, ¿no? Digo, tiene que haber sensatez. Tras su caída en el inicio del año, la inversión fija bruta en México repuntó 1.94 mensual en febrero, impulsada por el mayor gasto en maquinaria y equipos, según dicen encuestas del INEGI. El total de la inversión en maquinaria y equipos subió 2.92%, apoyada principalmente por su componente importado. En tanto, la inversión en construcción se expandió apenas 0.62% tras una caída previa de 0.52%. En su comparación anual, la inversión en el sector creció 12.4% respecto a febrero del 2022, con lo que obtuvo su mejor desempeño en los últimos 18 meses. La venta de autos en México aumentó 17% en abril, con lo que acumula 9 meses al alza a tasa anual, a un total de 97.610 unidades, de acuerdo con datos del INEGI. Pese a los aumentos en fila en los últimos 2 meses, la comercialización de vehículos moderó su crecimiento. 5 marcas dieron cuenta del 54.79% de las ventas en abril, con una colocación de 15.025 unidades por Nissan, 14.629 por General Motors y 8.985 que vendió Volkswagen de México. El consumo nacional de calzado registró un incremento de 16% anual en 2022, con 296 millones de pares de zapatos, de acuerdo con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles prepandémicos, ya que en el 2019 tuvo un volumen de venta de 325 millones de pares. La producción de combustóleo en las refinerías de Pemex cada vez es mayor y ya tocó su punto máximo en 12 años. En marzo pasado, Pemex reportó una producción de 307.300 barriles diarios de combustóleo, 16.7% más que los 263.300 registrados en el mismo mes del 22. La elaboración de gasolinas para el mismo mes fue de 275.400 barriles diarios, apenas 1% mayor que la de marzo del 2022. La cantidad de centrales eléctricas en México es baja en comparación con las que hay en Estados Unidos, lo que podría representar un problema para aprovechar el nearshoring, según dice David Bonilla, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La tasa de desocupación en México marcó un nuevo mínimo histórico de 2.77% de la población económicamente activa. Hay que decir que todo esto tiene que tomar en cuenta que más del 60% de la economía en México es informal. Y esto, en la informalidad, se considera como una plaza de trabajo, que realmente no se me hace
que deba de ser así. El Servicio de Administración Tributaria rompió récord en la última década, registrando su mayor monto de créditos incobrables. En el primer trimestre de este año, el monto total de adeudos incobrables ascendió a 190,460 millones de pesos, la mayor suma para un periodo igual en los últimos 10 años. Funciones fiscales a cargo de Antonio Martínez Dañino, que es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, fueron delegadas a servidores públicos del organismo. Entre sus facultades está la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes, declaración de embargos y suspensión de autorizaciones de importación. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Quiero decirles que 5 jueces federales de la Ciudad de México declararon inconstitucional la prohibición de servir alimentos y bebidas a fumadores en todos los restaurantes y bares del país, que fuera decretada por el presidente López en el pasado mes de diciembre. Los jueces dicen que el presidente incurrió en un exceso con la reforma al reglamento a la Ley General de Control de Tabaco, que entró en vigor el 15 de enero y que eliminó por completo las zonas para fumadores. Esto porque la propia ley sigue permitiendo zonas para fumar en lugares de acceso público sujetas a ciertas reglas, por lo que al erradicarlas por completo, el Ejecutivo violó el principio de reserva de ley, por lo cual los reglamentos no pueden imponer restricciones a derechos humanos no autorizados por el Congreso. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó que en la administración del morenista Víctor Hugo Romo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se le pagó a una empresa 8,600,000 pesos por trabajos que no se hicieron. La dependencia identificó que la Dirección General de Obras de la alcaldía autorizó y pagó a un contratista 8,628,000 pesos para el proyecto Continuación de la construcción del nuevo edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, el gobierno de Romo no revisó que los trabajos no se llevaron a cabo y que tampoco el contratista hubiera regresado el dinero, concluyó la auditoría. Pide a la alcaldía Miguel Hidalgo aportar documentos para aclarar esta observación. Mira, como si se les hubiera olvidado, ¿no? En fin, vamos a darles el beneficio de la duda, que obviamente lo dudo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que hay pruebas suficientes sobre la presunta corrupción inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez, en la que ahora se implicó al panista Santiago Taboada. En respuesta a que él y líderes de oposición anunciaron acciones legales ante las acusaciones de un testigo de la Fiscalía General de Justicia, Sheinbaum dice que cada quien es responsable de sus acciones. La jefe de gobierno recordó que el expresidente Calderón habló en su libro Decisiones Difíciles de la corrupción del exjefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, destacando que según el texto de Calderón, muchas empresas se quejaron de haber sido extorsionadas. Oigan. O sea, ya no solamente es lo que la Fiscalía ha investigado, lo que ha encontrado, lo que representa la corrupción inmobiliaria que los vecinos y vecinas de Benito Juárez habían estado denunciando en su alcaldía, que no tiene nada que ver con un asunto político, sino es un asunto de corrupción. O sea, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos viven de la corrupción. Para eso quieren llegar al poder, para enriquecerse. Mira, sí, ok. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de la Aviación Civil, donde las modificaciones van en el sentido de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, así como la creación de esta aerolínea que se pretende hacerle a la Sedena. En el documento se indicó que los cambios a las reformas a la ley son urgentes para regresar a categoría 1, así como para fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, además de hacer de esta industria la más segura, tener personal más capacitado y atender observaciones que se encontraron en las inspecciones hechas. Ya se firmó el contrato de arrendamiento del almacén de carga nacional de la empresa Estafeta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente del Consejo de Administración de Estafeta, que es James Grimm,
habla que la suscripción de arrendamiento es muestra de la colaboración e interés que tiene la compañía en trabajar de mano con las autoridades. Acerca de las 20 horas del miércoles, el vuelo AM2547 de Aeroméxico con 78 pasajeros a bordo tuvo una despresurización mientras volaba de Puerto Escondido a la Ciudad de México. En redes sociales algunos pasajeros relataron la experiencia que vivieron en pleno vuelo cuando el aparato, un Embraer 190, estas son aviones de fabricación brasileña, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oaxaca. Luego del incidente, los usuarios afectados dijeron que continúan varados en Oaxaca sin que la empresa les informe sobre la situación o los protocolos a seguir. Los sitios de internet de diversas entidades gubernamentales de México tuvieron una falla este jueves por cerca de 3 horas. Algunas de las páginas afectadas fueron la de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, la Secretaría de Defensa del viajero frecuente, Luis Crescencio Sandoval, general quién sabe cuántas estrellas, y de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. También hubo errores de internet en la Secretaría de Agricultura, en Educación Pública, de doña Leticia Ramírez, y Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard. Alrededor de las 16 horas se restablecieron los sitios del gobierno que previamente mostraron un mensaje con la leyenda "La ruta no existe, error 500", el cual está asociado a la falla. El error 500 se asume a factores internos del sitio, según indica que el servidor encontró una condición inesperada que le impidió cumplir con una solicitud. Es decir, pues no hay conexión. Luego de que se difundiera que un grupo de empresas de amigos de su hijo Andrés López Beltrán, Andy, ahora ya se le conoce como el cártel de Andy, obtuvieron contratos del gobierno federal por más de 100 millones de pesos, el presidente truena y afirma: mi familia no es corrupta. Y de ese supuesto monto, eso no es nada. Óigalo. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Hagan la cuenta, vean el reportaje. No es nada, es una desesperación, o sea, es calumnia. ¿Mande? ¿Ni conflicto de interés? Nada, absolutamente. Nada, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés, ¿no? Y nada. Vean, o sea, ustedes mismos hagan el análisis, o sea, del reportaje. Por eso luego le dan váguidos al presidente y se desmaya. El presidente retó a Loret de Mola a presentar pruebas en contra de sus vástagos. Que Loret saca un reportaje, ¿no?, de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo. No pasa nada, porque no es cierto. Y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna.
pero no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Pues, ¿quién va a cuestionar a tu hijo? ¿Qué va a ser el próximo presidente de la República, hombre? O sea, eso, olvídate, tu familia es, no creas que tienes 3 zánganos, tienes más. Tras los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, el que fuera el director del INSABI, fue citado para la tercera semana de mayo por la Cámara de Diputados a fin de rendir un informe del manejo de los recursos. Ahí andan volando más de 765 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Según un estudio de México Evalúa, mientras de 2013 al 18, con el Seguro Popular, el gasto promedio para tratar enfermedades catastróficas fue de 9.800 millones de pesos a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Para el segundo trimestre del 22, el INSABI y el Fondo de Salud para el Bienestar, la inversión apenas era de 52 millones de pesos. Y ahí hay una, pero tranza estratosférica, lo que se ha robado ahí. Y a ver qué es lo que tiene que decir este santo señor que fue el director del INSABI. López Obrador informó que hay un detenido por el asesinato de Teresa Maguellal, madre que buscaba a su hijo desaparecido en Guanajuato. Hay un detenido, eso es lo que nos informaron. El pasado 2 de mayo, recién, la mujer fue ejecutada fuera de un jardín de niños en la comunidad de San Miguel Octopan, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya. Como una manera de responder a las demandas de estudiantes sobre casos de violencia de género, se inauguró la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, según informa Ernestina Godoy Ramos, que como ustedes saben es la fiscal en la Ciudad de México. Un túnel utilizado para el robo de hidrocarburos, el cual tenía adentro un altar satánico, se encontró en el municipio de Cuautepec, en los límites de Hidalgo con Puebla. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo reveló que el túnel tiene una dimensión de 2 metros de profundidad a 25 metros y 25 metros de longitud. En su interior se encontraron 2 tomas clandestinas para robar hidrocarburos. Hombres armados incendiaron un camión Tortón en la carretera federal Iguala-Tasco de Alarcón, frente al edificio del Instituto Tecnológico. El reporte de las autoridades dijo que el grupo de delincuentes iba a bordo de un vehículo mientras perseguía a tiros al chofer del camión, quien después detuvo la unidad y huyó ileso. Los agresores accionaron sus armas varias veces y luego rociaron con gasolina este Tortón para prenderle fuego. Un bebé de 11 meses de edad fue asesinado, 11 meses asesinado, y su padre resultó herido tras un ataque armado en San Miguel de Allende, en Guanajuato. El influencer Kevin Caletri fue asesinado durante una balacera dentro de la Casa Condés, que es un hotel boutique en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí quedó tirado en el patio de este hotel boutique en la colonia Condesa. Hasta este momento se ha abierto una carpeta de investigación, no se tiene más. Llegaron 2 tipos en una motocicleta, uno se baja, se mete al patio y le dispara a mansalva. El próximo domingo llegará a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en la frontera con Perú, que buscan desde hace semanas dejar atrás el país luego del endurecimiento de controles migratorios, aunque no todos quieren regresar a Venezuela. La Procuraduría colombiana dio a la Jurisdicción Especial para la Paz que investigue si un bloque de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia esclavizó a sus secuestrados y los sometió a trabajos forzados. El sospechoso de haber matado a 5 vecinos en Texas se ocultó a pocos kilómetros de la escena del crimen mientras él y su pareja planeaban escapar a México, según dicen autoridades de los Estados Unidos. Los miembros del jurado en el juicio civil por violación que se le sigue a Donald Trump vieron este jueves una declaración en video en la que el expresidente de los Estados Unidos confundió una fotografía de Jean Carroll, quien lo acusa, con la de su exesposa Marla Maples. En un fragmento del video de una combativa declaración de la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, reproducido el jueves, Trump fue preguntando por una fotografía en blanco y negro en la que se le ve hablando con gente en un evento y dice, es Marla.
dijo refiriéndose a su esposa, lo que según sus abogados, los abogados de Carol, socavó el argumento de Trump de que Carol no era su tipo. Carol, de 79 años ahora, declaró que Trump, de 76, la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en la isla de Manhattan, esto a mediados de los años 90, y luego manchó su reputación y su carrera mintiendo sobre ello en internet. Un donante republicano pagó 2 años de la matrícula escolar del sobrino nieto del juez Clarence Thomas, quien el mes pasado fue objeto de señalamientos por no reportar viajes regalados por más de 20 años. El medio ProPublica reveló este jueves que Thomas envió en el 2008 a su sobrino nieto a Hidden Lake Academy, un internado privado que costaba más de $6,000 mensuales. Según la investigación, la compañía del multimillonario inmobiliario Harran Crow fue la que cubrió los gastos, lo que el juez de la corte no informó en sus declaraciones financieras. Las empresas líderes de inteligencia artificial tienen el deber moral de proteger a la sociedad de los peligros potenciales de esta tecnología. Esto lo dice Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos, que se reunió con las principales empresas de inteligencia artificial de los Estados Unidos. Como le informamos con oportunidad, Rusia acusó a Estados Unidos de estar detrás del ataque de drones ucranianos en contra del Kremlin, que según Moscú fue un intento para asesinar al presidente Vladimir Putin. Al menos 8 personas mueren y 13 resultan heridas en un ataque a tiros en una localidad cercana a Belgrado, la segunda masacre de este tipo en Serbia en 2 días, según informa la televisión estatal. Defensor del valor de los estudios humanísticos en la época del utilitarismo, el profesor, escritor y filósofo italiano Nuco Ordine fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. El trabajo de Ordine fue destacado por su defensa a las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal, según dice el jurado. Y fíjense, nota curiosa, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, sorprendieron en Londres al haber tomado en una estación del metro, el metro para dirigirse a un pub a 2 días de la coronación del rey Carlos III, pues Guillermo y Catalina nunca han sido pues vistos como asidos a estar en este tipo de lugares o salir de fiesta. La pareja tomó el metro hasta el barrio de Soho, en el centro de Londres, conocido por su animada vida nocturna. Lo que Guillermo y Catalina quieren proyectar es una visión más moderna de la monarquía de cara a lo que será la ya inminente coronación de su padre, Carlos III, de la familia de Windsor. Vamos a hacer una pausa. Antes, les quiero presentar la pregunta que tenemos para ustedes planteada en nuestras formas de consulta. Y les pregunto a ustedes, ¿ve usted posible que Manuel Andrés López Obrador intente continuar en el poder después de finalizado su sexenio? Hasta este momento, 71% de la audiencia piensa que pudiera ser, que este hombre quisiera perpetuarse en el poder, y 29% piensa lo contrario. Yo les agradezco que pasen formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com y en el Twitter estamos en @centralfm y en @Pedro Ferriz. Ahí estamos para servirte. Pedro Ferriz Secón y su editorial en Central FM Equilibrio. Fíjense que ayer escuché una intervención tronante de Santiago Krill, que me llamó muchísimo la atención porque hace un mes le declaré la guerra al presidente de la República. Y lo hice por una razón que tiene que ver con México, ¿no? Lo hice porque pienso que este hombre, el hoy habitante de Palacio Nacional, desde que empezó su periodo presidencial, le lanzó la guerra al país. Y no me quedaba otra más que hacer lo mismo en respuesta, como un ejemplo de un ciudadano que le declara la guerra
a un hombre que le declara la guerra a su país. Yo estoy seguro que todos aprendimos algo de civismo, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en las dos. Y en el civismo se nos enseña a amar a nuestra patria. Y se nos enseñó también que todo aquel que atente en contra de lo que amamos tiene que ser repelido por uno, con valor, con convicción y sin cortapisas. Yo pienso, es lo que pienso, y ustedes estarán en su derecho de ir en contra de lo que yo aquí pienso. Yo pienso que es un acto de cobardía hoy no declararle la guerra al presidente. Pero veo con entusiasmo que ya se me están sumando. Oigan ustedes lo que Santiago Krill le dice al presidente de la República. Esto es México. Aquí vamos mucho más allá que los partidos. Somos una coalición, una unidad política y así nos vamos a comportar. Hemos ideado y vamos a implantar un nuevo sistema político en México a través de los gobiernos de coalición. Estamos juntos, estamos presentes, estamos activos y estamos sobre todo unidos, a diferencia de Morena. Mientras que aquí estamos unidos, allí están divididos, demandándose unos a otros, tropezándose. Aquí la unidad se va a privilegiar porque se va a privilegiar México. Andrés Manuel López Obrador. Y te hablo de tú porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que, Andrés, venos bien. Aquí estamos y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos. Porque el jefe de todo esto no son sus corcholatas, que lo son irresponsables penalmente. Eres tú, Andrés, el que has echado a perder el país. Eres tú el que ha dado la orden para ir por el rumbo de la destrucción de nuestras instituciones, para pisotear nuestra Constitución y para pisotear nuestra ley. Eres tú, Andrés. Venos, porque así vamos a estar de aquí al 2024, unidos, con una unidad que nunca has visto, que no puedes lograr, ni vas a lograr, dividiendo, insultando, descalificando, pisoteando la Constitución. Aquí está, aquí estamos, quienes frenamos tus violaciones a la Constitución. Aquí está, quienes no permitimos que el INE se tocara. Aquí está, quienes frenamos tu reforma eléctrica tóxica. Aquí está, quienes vamos a frenar y anular los últimos peores días que ha pasado el Poder Legislativo en México. Aquí está quien te vamos a enfrentar, a ti, Andrés, y te vamos a derrocar. Muchas gracias. Te vamos a derrocar, bueno, no es rey, si acaso a deponer. El mensaje fue fuerte, pienso que en el fondo pudo haber sido mucho más, y pienso que lo único que no dijo Santiago Krill fue: y por lo mismo te declaro la guerra. Le faltó un poquito de rienda al caballo. Pero después de todo, yo pienso que lo importante era la actitud de todos los que le rodeaban a Santiago Krill. Santiago Krill habla como presidente de la Cámara de Diputados, y dice como presidente de la Cámara de Diputados que López Obrador se ha dedicado a destruir a las instituciones. Y si aquí estamos los que nos estamos oponiendo a lo que tú estás proponiendo como destrucción.
Yo pienso que en el fondo tiene empaque lo que dice Santiago. Pienso que pudo haber tenido más. Y pienso también que en el futuro inmediato otros actores de la vida política y social del país tendrán puntos de vista mucho más pronunciadamente determinados hacia lo que tiene que ser una declaración de guerra a este señor, a López Obrador, a Morena y a su cuarta transformación. Y quiero decir más. Pienso que López Obrador y su gente, que miren ustedes que tiene gente que hay que ver, hombres y mujeres que han promovido en estos 4 años y medio más corrupción que la que jamás se había tenido memoria en la historia reciente de nuestro país. En la destrucción institucional de un México que se ha descarrilado y que hoy está a la expectativa de lo que pudiera pasar, que creo, desde mi propia óptica, lo que estoy viendo aquí hay un tufo a golpe de Estado. Y pienso que el presidente, ante la desesperación de saber que va a perder la presidencia a manos de la oposición y que va a acabar siendo juzgado en tribunales él y su caterva de rateros, te declaramos la guerra, López Obrador. Te declaramos la guerra porque sabemos que eres un manipulador y eres un hombre que ha entrado con una piel de demócrata, pero una vez tomando el poder, lo que has mostrado es otra cosa. Es una cara de dictador. Dictador que no tendrá mucha vida política. Ya de la otra, de esa Dios dirá. Por lo pronto, te veo mal, López Obrador. Te veo desfigurado. Y desde aquí te vuelvo a declarar la guerra. E invito a todo mexicano que ame a México a que haga lo mismo. Este hombre no merece otra cosa. Te declaro la guerra, López Obrador. Eres un enemigo de México. No sé si quede claro. Y si no, lo repetiré en otras ocasiones hasta el cansancio. No me voy a cansar. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y voy directamente con mi querida Adriana Braniff en este viernes. Y te saludo, Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Ya estamos listos aquí para festejar o para celebrar, ¿no? El festejo mexicano más estadounidense que conocemos, Pedro, el famosísimo 5 de mayo. ¿No? 5 de mayo. Sí, es una fecha muy emblemática. En algunos lugares se festeja como una fiesta nacional. Y te hablo de lugares como Los Ángeles, en California, de lugares como Chicago, en los Estados Unidos. Y fíjate, ¿sabes por qué se festeja tanto el 5 de mayo? A ver, Porque cuéntanos, Pedro. esa fue, digamos, la última intentona de los imperios europeos para seguir con la inercia de tratar de buscar colonias en América, en el continente americano. Y eso le dio seguridades al gobierno de los Estados Unidos, porque empezó a amainar este ímpetu absolutista por dominar el continente americano. Y es por eso que, digamos, fue una especie como de vacuna. Aunque después vino el imperio de Maximiliano, de todas maneras fue una especie de vacuna que se sintió en todo el continente en aquella época. Hay que ver el contexto histórico. Sí, muy interesante el contexto histórico, por supuesto. Y esta batalla pues fue más bien como una victoria al estilo David y Goliat, donde gana el más débil. Y prácticamente fue simbólico. Y bueno, desde entonces, esto que dices de la vacuna, qué interesante en el contexto que estamos viendo sobre, o frente a un presidente de México que dice que son intervencionistas y que siguen con la doctrina Monroe. Entonces, pues es un momento interesante para leer un poco al respecto y reflexionar, Pedro, tienes toda la razón. Sí, hay que ver hasta dónde esto tuvo un impacto, porque Napoleón III
quería establecer en México un imperio que finalmente, fíjate, 2 años después lo hizo. Aunque perdió la batalla de Puebla con el general Lorenzés, 2 años después, Maximiliano estaba tomando el poder cuando fue llamado por un grupo de conservadores mexicanos, entre los que estaba el hijo de Morelos, que lo fueron a ver al castillo de Miramar para decirle, allá en Italia, para decirle, vente aquí y establece el segundo imperio en México. Y se estableció. No obstante, Benito Juárez era presidente. En fin, son cosas de la historia. Cosas de la historia, Pedro. Y algo que también va a ser para la historia es lo que vamos a vivir este fin de semana, porque pues ya muchos van a estar este fin de semana pegados a la televisión y no específicamente para ver la serie de Netflix de The Crown, sino que lo van a ver en la vida real. Gran Bretaña ya está preparada, Pedro, para coronar a su rey, Carlos III, que ya es rey, pero oficialmente va a ser coronado mañana, sábado, y va a ser también la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Está todo listo ya, pompa y circunstancia para el sábado ver todo esto, para ver a el rey, Dios salve al rey, es el nuevo himno. Ya sabemos, 2,000 invitados van a estar ahí. Va a ser esta coronación en la abadía de Westminster. Van a ver todos la coronación del rey número 40, el número 40, y esta es la ceremonia militar y religiosa más importante de los últimos 70 años. Millones van a estar viendo esto por televisión. Es una experiencia nueva para muchos, porque la última vez que vimos algo así fue hace 70 años, en 1953, con la reina Elizabeth, donde la gente también veía por televisión los primeros monitores, estas pantallas viejas, todo mundo reunidos en los que tenían televisión para ver esto. Se dice que 20 millones de personas vieron en esa ocasión esto. Ahora con las redes sociales, imagínate la cantidad de personas que van a estar viendo este evento. Tiempo, va a ser a las 5 de la mañana, tiempo del este, van a empezar como desde las 4 de la mañana, tiempo del este, pues muy temprano, ¿no? Tendrán que levantarse muy temprano si lo quieren ver en vivo. Son 3 días de celebración y Camila también va a ser coronada reina, porque así lo dejó dicho la reina Elizabeth, que dejaría de ser o no sería la princesa consorte, sino que ella quería que tuviera el título de reina, y esto lo dijo cuando cumple 70 años en el reinado, en esta pues, su última celebración en el jubileo. No tiene la simpatía de los británicos, definitivamente, Camila, la nueva reina, pero va a ser la nueva reina, la reina consorte. Siempre quisieron ver a la princesa Diana como su reina, una princesa que sigue siendo muy querida. Y llega Carlos a los 74 años de edad. Es la primera vez que un rey es coronado a esa edad. Todo el mundo pensaba que se iba a quedar como el eterno príncipe de Gales, pero pues finalmente se le hizo, va a ser rey, va a ser un reinado, y lo hemos comentado aquí, Pedro, un reinado muy moderno, como ven la monarquía los británicos en este momento. Pues muchos ya la ven un poco obsoleta, solo el 29% lo ven la ven como algo muy importante, y definitivamente el reinado de Elizabeth pues fue ya el fin de la era dorada de la monarquía británica. Pero la popularidad de Carlos ha ido creciendo, más de la mitad ya lo ven como un rey que puede ser muy bueno, Pedro. Sí, fíjate que yo creo que todavía en el Reino Unido hay este espíritu monárquico, y nada más hay que ver la presencia de la gente en torno al Palacio de Buckingham cuando la muerte de la reina Isabel, y todas las muestras de simpatía de familias completas que iban de todo el Reino Unido a presenciar las exequias de su reina tan querida. Y creo que el Reino Unido es uno de los últimos reductos, digamos, espectaculares de lo que ha representado en la historia de Europa la forma más emblemática europea, que es el absolutismo a través de la monarquía. En este caso es una monarquía parlamentaria, es decir, es una monarquía como la que no quiso el zar Nicolás II en Rusia, y que trajo por resultado la muerte de él y de toda su familia. Cuando le dijeron, haz un parlamento, y Nicolás II dijo, no. Incluso su primo,
el rey de Inglaterra le decía, haz un parlamento, hazlo, y no lo hizo. Y mira cuál fue el resultado, la revolución bolchevique del 17. Pero en fin, aquí estaremos viendo algo histórico el día de mañana, y creo que monarquía aceptada o no, todos los televisores del mundo van a estar pendientes de este evento. Sí, y Pedro, nada más no dejar de comentar que la monarquía, o sea, la monarquía de Carlos y la celebración misma va a ser un reflejo del papel que va a tomar ahora esta nueva etapa de la monarquía, porque pues estamos en un contexto donde hay una inflación terrible en el mundo. Inglaterra tiene el 10% de inflación, entonces pues no creen que sea el momento para tanta suntuosidad, y es por eso que pues están haciendo algunos arreglos. Nada más la corona que le van a poner, que por cierto la usa una sola vez, nada más, es una corona que tiene 444 piedras, ya sabes, rubíes, zafiros, todo eso, y pesa lo que un ladrillo. Imagínate que te pongan un ladrillo en la cabeza, 2.23 kilogramos, vale $6.5 millones. Ya después usa otra corona que también es pues carísima, pero no tanto como esto, y está el anillo, por supuesto que también, y nada más hablar las grandes ausencias del día de mañana. No va a estar Joe Biden, pero sí manda a Jill, su esposa, va a ir Jill. Sí fue Joe Biden a los funerales, eso sí fue. Quien va a ser otra gran ausente pues es Meghan Markle, que ya sabemos que se queda en California. Solo va el príncipe Harry, que es el hijo menor, ya con una serie de problemas. Es la primera vez que va a reunirse con la familia real, después de publicado ese polémico libro donde hablan del racismo, le acusan al reinado de ser racistas. No va a ir, van a ir muchísimos jefes de Estado. Por parte de México, pues obviamente está invitado el presidente López Obrador por ser un jefe de Estado, pero pues no va a ir porque está ocupado. Ya tenía agendado ir a ver los eventos del avance del Tren Maya, que pues nunca ha ido, no ha ido poco, ¿no? Entonces ya tenía que ir, no va a ir. Quien sí va a ir me parece ser que es Marcelo, a reserva de que quede confirmado. Esperemos que no se vuelva a tomar una selfie. Ese momento donde hizo el ridículo en los funerales de Elizabeth, donde se toma un selfie con su esposa, que causó una polémica terrible. No están invitados los autócratas, ni el de Venezuela, ni el de Rusia, obviamente Vladimir Putin, Bielorrusia, Irán, Afganistán y Siria. Así es que vamos a estar muy atentos a ver qué sucede en este evento, pues sí, tan importante históricamente hablando, Pedro. Sí, es un momento muy interesante de Europa, ¿no? Cuando, fíjate, monarquías con esplendor, así con el esplendor de lo que fue una monarquía, pues yo creo que nada más queda esa. Después de la del Reino Unido, pensaría que la más notable para el continente americano, porque es en donde repercute, es la española. Y después de la española hay otras monarquías que hay, la holandesa, por ejemplo, la de los Países Bajos, la belga, que pues tampoco tiene gran oropel. En otros lugares en donde había monarquías, en Austria, desaparecida, en Alemania, desaparecida, en Francia, desaparecida, en Italia, desaparecida, en Portugal, desaparecida. Fíjate, o sea, es una cadena de una sucesión de reinados que desaparecieron, y que pues la casa de Windsor es, yo creo que la última de las grandes y brillantes páginas de la historia que el día de mañana tendrá un reflejo que pudiera ser, no lo sabemos, esto solamente el futuro y el tiempo. A lo mejor es el último rey de Inglaterra, no lo sabemos. Oye, pero ahorita que dijiste la de España, nada más, la tentación de comentar esto no me la puedo aguantar. La visita oficial de Gustavo Petro, ayer en una cena oficial, visita oficial, se negó al protocolo de usar el frac, porque pues era una cena de gala ahí en el Palacio Real. Dijo que no, que el trajecito oscuro, y la razón, fíjate cuál fue, porque es una prenda de élite y porque es una prenda antidemocrática, el frac. No me digas. O sea, hay prendas que son democráticas y prendas que no lo son. Me voy enterando. Híjole. De haberlo sabido en las bodas de mis hijos. Para que tomen nota. Está bien, está bueno. Está bien, Gustavo. Ahí la ves. Gracias como siempre, querida Adriana, y que tengas como siempre un buen fin de semana. Gracias, abrazo. Pedro. Me voy por mi guacamole en este momento. Venga. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Estoy en comunicación con el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Valenzuela, que como siempre me da un enorme gusto el tenerte aquí. ¿Cómo estás, querido? Mi querido Pedro, encantado de estar contigo y con todo tu auditorio de Central FM. Pedro, gusto saludarte. Pues yo quisiera que me dieras un reporte y un reflejo de lo que está sintiendo la Cámara de Diputados después del aquelarre de hace una semana, de la noche del viernes y madrugada del sábado en el Senado mexicano, ahí en la casona de Jicotencatl. ¿Qué es lo que has venido reflexionando junto con los diputados de tu fracción y de otras en estos últimos días? Bueno, mi querido Pedro, pues como ya lo hemos externado en el grupo parlamentario, fue una sesión en la Cámara de Diputados, que fue donde se dio el primer albazo. En 24 horas de sesión retrocedimos 24 años en las reformas que se hicieron. Dicen que aquí en Veracruz decimos que tardan más unas picadas y unos huevos tirados que una reforma de Morena, porque las hacen al vapor y en minutos, saltándose todos los trámites. Y fue muy nocivo para el país porque se militarizó el espacio aéreo, se militariza Fonatur, se desaparece CONACYT, se le da un golpe terrible a Financiera Rural y a los productores rurales con la desaparición de esta entidad. Y después, cuando pensamos que había pasado lo peor en la Cámara de Diputados y con vergüenza habíamos pasado una terrible noche legislativa el día miércoles de la semana pasada, pues nos damos cuenta de que en el Senado, donde habían demostrado mayor civilidad política los senadores del bloque oficialista, pues hicieron con todas sus letras una sesión donde hubo cachirules, donde hubo senadoras que no tenían que votar y votaron, donde no respetaron el quórum, donde cambiaron las sedes a su antojo, donde bloquearon el acceso y el arribo de los senadores de oposición al llevar la sesión al centro de la ciudad, cuando justo era el concierto de Rosalía y que habían cerrado todos los accesos. Entonces, es un hecho para lamentar. Sabemos que ya en el Senado de la República están impugnando esa sesión y nosotros también, mi querido Pedro, auditorio, estamos haciendo lo mismo, promoviendo acciones de inconstitucionalidad porque fue grotesco, fue bochornoso, fue ofensivo para la legalidad del país lo que hizo Morena y sus aliados, y donde también les dijimos, a ver, algo que también fue muy evidente fue, por ejemplo, el que quieren ocultar los fraudes y quieren ocultar la corrupción desapareciendo entidades como lo es el INSABI, que es el gran fracaso de este gobierno federal, y donde la gente debe de levantar la voz, amigo Pedro, y no por el hecho de desaparecer una entidad, pues también se van a desaparecer los hechos de corrupción y el dinero que se debe y que se robaron en estos 5 años de gobierno. Sí, tremendo. Ayer vi un pronunciamiento fuerte, yo creo que el más fuerte que le he visto a Santiago Krill en la presencia en cuerpo y alma de la Alianza de Va por México. Fue una declaración de guerra al presidente de México diciendo, aquí estamos los que te resistimos. Has destruido a las instituciones y cuídate porque ahí vamos nosotros. Tú estás dividido, nosotros estamos unidos. Básicamente el mensaje. Y es un mensaje el de nuestro presidente de la Cámara y compañero Santiago Krill, es un mensaje que no solo representa a los partidos políticos de oposición, Pedro, es un mensaje que representa también a la sociedad, representa a los comunicadores como tú, Pedro, que con valentía han dicho la verdad y son perseguidos políticos de este gobierno. Es un mensaje que representa a la clase media, a la clase trabajadora, a los empresarios, a la gente que sale día a día a trabajar y es atacada por el presidente de la República. Es un mensaje que representa cada vez a más mexicanos que están descontentos con este gobierno y que se sienten agredidos por las políticas que ha encabezado Morena
a lo largo de estos 5 años. Entonces, este no solo es un mensaje de la coalición Va por México, es un mensaje de millones de mexicanos, y que millones de mexicanos nos han dicho, no están solos, estamos con ustedes, y esperamos ir concretando esto para los siguientes meses, para que cada vez seamos más mexicanos los que estemos sumados en esto. Yo veo a un López Obrador que de aquí al final de su administración se va a radicalizar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mucha polarización, lamentablemente, y digo lamentablemente porque esperaríamos que en nuestros gobiernos, independientemente de los partidos que sean, se evitaran los actos de corrupción y de nepotismo, pero vemos que en este gobierno pues se han dado casos escandalosos, bochornosos, y que cada día salen más a la luz este tipo de acciones. Vemos una división cada vez más fuerte al interior de las filas de Morena, las corcholatas que andan medio matando por acceder a las candidaturas, y esto pues está evidenciando, no es que no pasara antes, Pedro, es que ahora ya se está evidenciando más ante el ocaso de este sexenio, como normalmente pasa. O sea, hay que recordar que en su momento Vicente Fox fue un presidente igual de querido, igual de fuerte que Andrés Manuel López Obrador, y en el ocaso de su sexenio pues fue debilitándose y lamentablemente se fueron dando este tipo de divisiones. En el tema del PRI, Enrique Peña Nieto también entró con mucha fuerza en su momento, y en el ocaso de su gobierno fueron saliendo todo este tipo de divisiones, todo este tipo de acciones vergonzosas que en su momento pasaron en los distintos gobiernos. No es la excepción este gobierno de Morena. Y como en todos los sexenios y como en todos los procesos de sucesión presidencial en nuestro país, siempre el último año es un año difícil, es un año complicado, como tú lo has dicho, es un año donde se acrecenta la polarización, la persecución política, y esperemos, y por eso también hacemos un llamado no solo a los partidos, sino a la sociedad, a estar unidos en torno a poder hacer un cambio en nuestro país. Pues estamos viviendo tiempos determinantes para la República, y ahí, Carlos, la sociedad mexicana, la gente, va a tener la última palabra. Yo estoy absolutamente consciente que hay una sociedad que ya está advertida de lo que está pasando y que también sabe cuál es el papel que tiene que desempeñar. Y ahí no creo que vaya a haber claudicaciones. La sociedad mexicana defenderá a México y volveremos a encarrilar a la República después de tantas vejaciones que ha sufrido la Constitución en estos últimos 4.5 años. Gracias, mi querido Carlos, como siempre, y voy de acuerdo contigo. Legislaron más rápido una ley que en lo que salen unos huevos tirados allá en la parroquia en Veracruz. Así es, mi querido Pedro, pero a ver, aquí los huevos tirados en Veracruz, en la parroquia, salen bien hechos. Entonces, aquí salen mejores que las leyes de Morena, mi querido Pedro. Te mando un abrazo, Carlos. Un abrazo, querido amigo. Gracias, también para ti. El presidente de la República está ahorita en vivo, en la mañanera, tenemos en un Puebla. modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los trae esa de manera directa, acabas con las instituciones y de manera directa se apoya a los productores, y con esto pues ganas votos, ¿no? Esta sigue siendo su retahíla de todos los días. Ahora desde Puebla. Resumen de noticias en la hora central. Vamos a un resumen de lo más importante. Guadalupe Tadei, hoy presidente del Instituto Nacional Electoral, propone como secretario ejecutivo a Flavio Cienfuegos, un hombre que es un pájaro de cuenta y que ha recibido incluso denuncias hasta penales y administrativas en el Seguro Social cuando tuvo un desempeño en esa institución de salud. El hombre es gente de López Obrador, ¿no? Eso es lo importante. Ya el hecho de que sea un ratero, pues es parte de la característica de quienes lo siguen. Pero el hecho es que aquí el Consejo General del Instituto Nacional, en su mayoría, está frenando a Guadalupe, así como también frenándola
de algunas de las iniciativas que trae doña Guada para hacer más chiquito al INE de acuerdo con los mandatos del presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute el proyecto que invalida la primera parte del Plan B electoral. Esperemos que así sea. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, revela que puso a consideración de la cuarta T, o sea, del presidente, La cuarta T es el presidente. Cuando diga la cuarta T, es el presidente. Su permanencia, y aseguró que nunca traicionará a López Obrador. Rumbo al 24, Monreal aseguró que si la encuesta interna de Morena la gana o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto, él les levantará la mano. Me imagino que como un aval, ¿no? de lealtad al presidente de la República. A 5 días que fueron avaladas en fast track durante una cuestionada sesión en el Senado, López Obrador promulgó 7 reformas legales que entraron en vigor este jueves. La Concanaco Servitur pidió a la Suprema Corte de Justicia que intervenga para que haga respetar el proceso legislativo en la aprobación de reformas vía rápida. Miguel Torruco, el secretario de Turismo de México, aseguró que los recursos que pasen a manos de las Fuerzas Armadas seguirán atendiendo al turismo. Hombre, qué bueno, Miguel, qué maravilla que nos expliques todo esto. Las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 8.7% anual en el primer trimestre del año a un monto histórico de $115,494 millones en un solo primer trimestre. Constellation Brands México produce el 90% de la cerveza mexicana que se exporta a los Estados Unidos. El grupo GPE arrancó oficialmente la construcción de su Pocket Park Norte, ubicado en Ciénega de Flores, en Nuevo León, en donde invertirá $250 millones. Es un parque industrial semiurbano de pequeñas naves para aprovechar en el futuro el nearshoring. La insistencia del gobierno federal para que las inversiones se hagan en el sur del país reducirá la confianza de inversionistas actuales y futuros, según consideran expertos que analizan el desarrollo presente y futuro de México. Por otra parte, la venta de autos en el país aumentó 17% en abril, con lo que acumula 9 meses a tasa anual a un total de 97,610 unidades según cifras de INEGI. El consumo nacional de calzado registró un incremento de 16% anual en el 2022, pero está por debajo de los niveles prepandémicos, según la organización que los aglutina a todos los productores de calzado, fundamentalmente en León, en Guanajuato. La producción de combustóleo en refinerías de Pemex cada vez es mayor, ya toca su punto máximo en los últimos 12 años. Fíjense, en donde debemos estar produciendo, no producimos. Y esto que no debemos de producir es en donde tenemos récords. La cantidad de centrales eléctricas en México es baja en comparación con las que hay en los Estados Unidos, lo que podría representar un problema para aprovechar el nearshoring, según advierte la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otra parte, el SAT rompió récord en la última década, registrando el mayor monto de créditos incobrables con casi 200,000 millones de pesos. 192,000. Funciones fiscales a cargo de Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, fueron delegadas a servidores públicos del organismo. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es desmantelada pese a que aún hay 135,000 expedientes que posiblemente se resuelvan en los próximos 12 años. 5 jueces federales de la Ciudad de México declaran inconstitucional la prohibición de servir alimentos y bebidas a fumadores en todos los restaurantes y bares del país, decretada en diciembre pasado por el propio López Obrador. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó que en la administración del morenista Víctor Hugo Romo, la alcaldía Miguel Hidalgo pagó a una empresa 8,600,000 pesos por trabajos que no hicieron. Y ahora la auditoría se extraña que la alcaldía no lo haya revisado. Bueno, en la administración del señor Víctor Hugo Romo se puede pensar cualquier cosa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México recordó que el expresidente Felipe Calderón habló de la corrupción del ex jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil. El objetivo, recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, así como la creación de esta aerolínea que está el presidente buscando
para que sea la compañía mexicana de aviación nueva, con, claro, operadores soldados de la Sedena. Ya se firmó el contrato de arrendamiento de almacén de carga nacional de la empresa Estafeta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El miércoles, un vuelo de Aeroméxico con 78 personas a bordo presentó una despresurización mientras volaba de Puerto Escondido a la Ciudad de México. Los sitios de internet de diversas entidades gubernamentales en México registraron una falla este jueves por cerca de 3 horas. Juan Ferrer, director del INSABI, porque esta extinta INSABI fue citado para la tercera semana de mayo por la Cámara de Diputados para rendir un informe de dónde quedó la bolita de casi 800,000 millones de pesos. Olvídense de estafas, esta es la máster de másters. Por otra parte, hombres armados incendiaron un camión Torto en la carretera federal Iguala-Tasco frente al edificio del Instituto Tecnológico. Por otra parte, el influencer Kevin Caletri fue asesinado en una balacera dentro de la Casa Comtese, un hotel boutique en la colonia Condesa, en la capital de la República Mexicana. La Procuraduría colombiana pide a la Jurisdicción Especial para la Paz que investigue si un bloque de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia esclavizó a sus secuestrados. Sospechoso de matar a 5 vecinos en Texas, planeaba escapar a México, según autoridades de los Estados Unidos. Un jurado de juicio civil por violación que se sigue en contra de Donald Trump vieron una declaración en video en el que el expresidente de Estados Unidos confunde a una fotografía de Jean Carroll con la de su exesposa Marla Maples. Y con ello, entonces la señora Carroll dice, con esto se dan ustedes cuenta de que el expresidente de los Estados Unidos está defendiéndose como gato boca arriba. Un donante republicano pagó por 2 años la matrícula escolar del sobrino nieto del juez Clarence Thomas, quien el mes pasado fue objeto de señalamientos por no reportar viajes regalados por más de 20 años. Las empresas líderes de inteligencia artificial tienen el deber moral de proteger a la sociedad de los peligros potenciales de esta tecnología, dice Kamala Harris a las principales empresas de inteligencia artificial en los Estados Unidos. Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, sorprendieron ayer en Londres al tomar el metro para dirigirse a una pub, a una de estas cantinas donde se sirve cerveza, a 2 días de la coronación, el día de mañana, del rey Carlos III, que le ciñan una corona que lo hace rey de Inglaterra y también líder de la iglesia anglicana. Es una coronación cívico-religiosa, monárquica, una de las últimas que quedan en este proceso de las monarquías de Europa. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y estoy contigo, Roberto José Pacheco. Buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Ferriz? Bueno, pues en el Senado sigue el recuento de daños por la noche negra que se vivió el pasado 28 de abril y madrugada del 29, cuando se aprobaron por la vía del Fast Track una gran cantidad de reformas. En sus redes sociales, la bancada panista en la Cámara Alta, Pedro, cuestiona la interlocución, pero también la credibilidad del coordinador del líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y reitera que nunca existió un acuerdo para sesionar en la sede alterna. Insisten en que la bancada de Morena violó el pacto para nombrar a los comisionados del INAI y afirman que con ello la conducción de la Junta de Coordinación Política quedó severamente lastimada. En respuesta, el senador Ricardo Monreal señala que si la oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, pues es una opinión que va a respetar, pero hasta el último día de su gestión dice que la mayoría decida y que él va a intentar seguir construyendo puentes y seguir construyendo acuerdos, aunque admitió Pedro que ya todos están actuando en razón de la próxima elección del 2024. En pocas palabras, en los trabajos legislativos todo está contaminado por los comicios del 2024. Subrayó que el bloque de contención está en su derecho de acudir a la Suprema Corte para impugnar las reformas aprobadas en la última sesión del periodo que consideren ilegales,
Sin embargo, asegura Monreal que los 20 decretos que se aprobaron bajo estrictos mecanismos de legalidad, tanto de las iniciativas como la convocatoria y las votaciones de la sesión. Bueno, ya la última palabra la tendrán ya cuando se impugnen precisamente estas reformas. Y en conferencia de prensa, el legislador blanquiazul Damián Cepeda, él expresó que el principal daño de aquella noche del 28 de abril no fue el desaseo del proceso legislativo, sino dejar al INAI en la inoperancia. Así lo dijo. El principal daño que se hizo ese día, en mi opinión, a México, ni siquiera son las leyes. Ni siquiera son las leyes. El principal daño que se le hizo a México es no haber nombrado a los comisionados del INAI. Esa era la lucha, eso fue lo que causó toda la tensión. O sea, el haberle negado a los mexicanos que se garantizara el derecho a la transparencia, ese es el daño de la noche negra, de la noche oscura. Bueno, dejó en claro que el proceso parlamentario tuvo vicios de origen, pero desde que se aprobaron una gran cantidad de leyes desde la Cámara de Diputados. Escuchemos. Estas leyes, con o sin toma de tribuna, eran completamente impugnables. El vicio de procedimiento viene desde el origen, desde la Cámara de Diputados. Y claramente la Corte ya ha dicho que en cualquiera de las cámaras que se dé el vicio, aquí terminaron de ponerle el clavo al ataúd a esas reformas. Pero la mayoría, con lo que pasó en la Cámara de Diputados, con eso tan se acabó, se las vamos a tumbar. Bueno, y lo más importante de esta rueda de prensa, que a mí me parece muy interesante, Pedro, es que Damián Cepeda expresó su confianza que más tarde que temprano la petición de la juez de distrito Celia Quintero para que se cumpla esta petición de nombrar a los comisionados en 48 horas, es que dice que en el Senado la mayoría está jugando con fuego. Los jueces del distrito pueden amonestar, multar y destituir. Entonces dice, cuidado, dice, yo estoy seguro, dice el senador del PAN, que más tarde que temprano van a lograr esos nombramientos por las buenas o por las malas. La buena es que la nombre el Senado y por las malas es que una autoridad les diga, no cumpliste, yo los nombro. Así pues, hay confianza, dice, de que el Poder Judicial cumpla con este mandato y que va a haber comisionados en el INAI más tarde que temprano. Dice que la Suprema Corte no está pateando el bote sobre los recursos que se tienen que resolver y en ese sentido le da un voto de confianza precisamente a la Suprema Corte para declarar la invalidez del llamado Plan B en materia electoral. Es importante, interesante la conferencia que dio precisamente Damián Cepeda el día de ayer, Pedro. Interesante, y además Damián Cepeda con ello está constante en la idea de subirse a la pasarela de los posibles aspirantes a la presidencia en México por la alianza de Va por México. Hay que verlo, o más bien dicho, no hay que dejarlo de ver. Es un hombre que tiene merecimientos y que ha hecho su trabajo y lo hace, creo, bastante bien. Gracias, Roberto José Pacheco. Te mando un abrazo y te saludo. Tiene un factor importante a su favor, Damián Cepeda, que le falta mucho. Materia gris. Tiene materia gris. Ya lo creo que sí. Gracias, querido Roberto. Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi Dore esta mañana, mi querida. Te mando besos. Papacito, muy buenos días. Te amo. Y qué padre estar aquí con todos y el auditorio. Ya es viernes. ¿Qué día es hoy, chavos? Hasta se siente rico, ¿no? Se siente la paz. Fíjate, que ayer estabas hablando en tu live que, desgraciadamente se cayó la señal ayer y sí, algo pasa con el internet. Y hablabas de la evolución del ser. Y luego me quedé pensando, qué bárbaro cómo hemos avanzado, no nada más nosotros, la inteligencia artificial y todo, hemos descubierto tantas cosas en el espacio exterior. Y hoy se me antojó muchísimo hablar de este tema porque la exploración espacial ha sido, y yo lo quiero ver así, uno de los mayores logros de la humanidad. Jamás nos imaginamos, imagínate tú, a Galileo Galilei, imaginarse siquiera que iba a llegar a tocar una estrella, alcanzarla. Y desde los primeros vuelos espaciales
que se realizaron en la década de los 50 hasta la actualidad, la exploración espacial ha llevado a descubrimientos verdaderamente asombrosos. Hoy las fotografías que tenemos del universo son magníficas y claro que esto ha ayudado a expandir aún más nuestra comprensión, nuestro razonamiento, porque hoy que tenemos el universo tan cerca, tenemos otra forma de ver la vida, el cosmos y hasta a Dios. La historia de la exploración espacial comenzó así ya bien entrada la Guerra Fría, ¿no? Había una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética y ellos estaban en esta carrera por desarrollar no solamente bombas o armas, sino tecnología muy avanzada para ponerse como líderes mundiales. Y un buen paso era tocar el espacio exterior y esto lo convirtió en un símbolo de poder y de prestigio. Entonces, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, el primer, vamos a ponerlo así, armatroste, porque estamos hablando de una cosa enorme, que sale de órbita y se mantiene en el espacio y empieza a hacer historia. Y entonces Estados Unidos dice, no, espérame tantito, no pueden estar más fregones que nosotros. Y el 12 de abril de 1961, cuando Estados Unidos ya quería lanzar su nave espacial, que se va el Yuri Gagarin y se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio. Cuando Yuri viajó al espacio, ni siquiera se sabía cómo iba a funcionar la digestión del ser humano. Igual y comía y explotaba, o no iba a poder digerir por cuestiones de atmósfera, no se sabía. Sin embargo, lo logran. Menos de un mes después, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en viajar al espacio. Pasa el tiempo y en el 69, 10 años antes de que yo naciera, la NASA logra un hito increíble y entonces Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convierten en los primeros seres humanos en caminar sobre la Luna, en poner un pie en la Luna y por supuesto la bandera. Y desde entonces la exploración espacial ha avanzado increíblemente con misiones a planetas. O sea, Marte, por ejemplo, que es un planeta que está hirviendo y que nunca pensamos que íbamos a poder tocar, ya estamos ahí. Y algunos nombres que nos tenemos que saber al dedillo son obviamente Neil Armstrong, que fue el primer ser humano en pisar la Luna en la misión Apolo 11 en el 69. Sally Ride, no se nos puede olvidar, ella fue la primera mujer estadounidense en viajar al espacio y esto fue en el 83. Otro nombre, obviamente, Yuri Gagarin, ¿no? El primer ser humano en viajar al espacio. Y tenemos que poner también sobre la mesa a Wernher von Braun, que fue el ingeniero alemán que ayudó al desarrollo de toda la tecnología de cohetes y pudo hacer posible esta exploración espacial en su totalidad. Otro personaje fue Christina McAuliffe, que ella es una profesora fue una profesora de escuela primaria y se convirtió en la primera civil en viajar al espacio en una misión del transbordador espacial Challenger, y esto fue en el 86. Hoy, no sé si tengan ustedes el Star Tracker en su aplicación del celular, pero es una locura. A mí me encanta salirme a ver el cielo y esta es una herencia que yo recibo, pues primero de mi abuelo y luego de ti, papi, que bueno, les tengo que platicar así brevemente. Mi papá tiene una lucecita verde. ¿Cómo se llama esa luz, papi? ¿Láser? ¿El láser? Un láser con el que nos salíamos ahí a ver las estrellas los fines de semana y nos decían, mira, esto es Marte, esto es Venus, esto es quién sabe qué. Y luego te encuentras 1 millón de satélites, todo el tiempo están orbitando. Y esos satélites son utilizados para todo, desde la navegación GPS hasta la transmisión de televisión por satélite y lo que se imaginen, el WhatsApp, la telefonía, el internet. Si llega un meteorito y se avienta un satélite, pues se cae el internet. Y está, o sea, lo podremos decir así, también estamos llenos de basura espacial y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, uno de los satélites más importantes que están afuera es la Estación Espacial Internacional, que es una estación espacial, valga la redundancia, construido por la NASA y la Agencia Espacial Federal Rusa, que terminaron por ser amigos, y juntos utilizan este lugar para hacer muchas investigaciones científicas y tecnológicas, ¿no? También está el telescopio Hubble, que nos ha dejado unas fotos impresionantes y que está en órbita terrestre y se utiliza para hacer observaciones astronómicas, ¿no?
Y el Hubble nos ha dejado fotos de nebulosas, de galaxias lejanas, de cúmulos estelares y lo que le falta porque sigue viajando. Y el último es el satélite Landsat, que es son una serie de satélites que se utilizan para la observación de la Tierra, para monitorear, por supuesto, los cambios en la superficie terrestre, la deforestación, el cambio climático, lo observa el satélite Landsat, también la urbanización, en fin, tantas cosas del planeta, y explora el planeta desde afuera. Entonces, realmente, hoy estamos parados en un lugar increíble, porque yo no sé tú, papi, pero yo sé que yo heredé este pensamiento de ti, de Tatis, a la hora que tienes la oportunidad de ver el espacio y darte cuenta de lo pequeño que eres, te haces grande. Y la otra es que cuando sientes que estás atorado en alguna cosa chiquita, happy problems, y ves para afuera, te das cuenta que también hay un mundo de posibilidades, de infinitas posibilidades, en donde tú puedes construir tanto tu pensamiento como tus sueños y como tus propias posibilidades, papacito. Entonces, hoy se me antojó hablar del espacio porque sí quiero invitar al auditorio a que se den chance de salir a ver las estrellas. Yo sé que en la ciudad es muy poco posible porque hay muchísima luz, pero háganlo, porque hay planetas que se ven perfecto. Y descárguense el Star Tracker, porque te dice, ¿no? Pones tu teléfono así y te va diciendo qué constelación estás viendo, qué estrella, qué planeta. Yo de chiquita, que cuando me decían, ay, sí, la Osa Mayor, yo me quería imaginar como cuando te dicen el elefante rosa, ¿no? Yo me quería imaginar una osa, pero grande. Pues no tiene forma de oso. La verdad es que nuestros antepasados eran muy creativos y fumaban peyote. Entonces, no es que puedas y digas, ay, mira, es un oso y sigue los puntitos del 1 al 2. No, pero empiezas a aprender las constelaciones y todo lo que te rodea. Ay, es mágico. A mí, en lo personal, me apasiona, papi. Y eso es gracias a ti, así es que gracias, papi. Y fíjense que lo que también apasiona es que tú ves al cielo y lo ves como si nada se estuviera moviendo. Celeste quiere decir que está en quietud, en paz. Pues vamos volados. En friega. O sea, el sol va en su recorrido de rotación alrededor de la Vía Láctea a 1.000.000 de kilómetros por hora. Yo no sé por qué 1.000.000 de kilómetros por hora. Y nosotros vamos detrás. O sea, es decir, nosotros vamos siguiendo al Sol por la atracción que el Sol ejerce dentro de nosotros. Y entonces nosotros también vamos a 1.000.000 de kilómetros por hora. Todos los planetas van arrastrados por el Sol a esa velocidad. Vamos hechos la bala. Pero pues no se nota por lo insondable, por lo enorme, por lo eterno que es el universo. Y ese es el lugar en el que nos tocó vivir, pensar y emocionarnos. Y es una maravilla estar vivos y contemplar esas imágenes que nos llegan del Hubble, que nos llegan del pasado, mija. Nos llegan de 12, 13.000 millones de años de distancia, que igual muchas de estas luces que nos llegan ya desaparecieron. Sí. O ya están en grado de ¿extinción? Proceso de extinción. O hay estrellas nuevas. Ah, por supuesto. ¿No? Eso, por supuesto. Oye, Pa, yo me quedo pensando, porque dicen que el hombre cuando desconoce algo le da miedo, ¿no? Y luego yo me pongo a pensar, porque a veces cuando trato de meditar me quiero imaginar que estoy flotando ya sabes, cero gravedad, qué delicia, debe ser una delicia estar en cero gravedad, flotando en un espacio tan hermoso, y luego de repente me da miedo. Y yo no sé si en 10 años a lo mejor yo voy a tener la posibilidad con mis hijos de hacer un viaje a la órbita, ¿no? Por lo menos darle una vuelta a la Tierra o conocer el espacio. Te pones a pensar, qué miedo, caray. La soledad. Y al final estás lleno de tantas cosas y creo que nos hemos acostumbrado a pensar que la energía tiene materia, ¿no? Que somos, o sea, que la única energía es aquella persona a la que puedes tocar y abrazar. Pero hay otros tipos de energía que en medio de esa soledad, ya me fui muy profundo, pero que en medio de esa soledad te complementan. Y el aprendizaje que debe de tener un astronauta a nivel espiritual debe ser tremendo. Tremendo, ¿no? Fíjense que la mayoría
de los astronautas americanos que fueron protagonistas de todos los vuelos espaciales, desde el Géminis hasta el Apolo, todos se divorciaron. Todos tuvieron problemas de personalidad. Todos. No hubo uno que no. ¿Qué será? ¿La falta de oxígeno o la parte decían emocional? Decían que veían a la Tierra desde otra perspectiva. Y esto les trastocó su personalidad. Y bueno, mira, Buzz Aldrin, tú que hablabas de Buzz Aldrin, sí, se volvió un poquito. el segundo hombre que pisó la luna después de Neil Armstrong, que se hizo pipí, su esposa, sí, él fue el primero que hizo pipí, sí. Pero su esposa, su hoy esposa, encontró a un hombre tirado en la calle, ahogado de borracho, como vagabundo. Era él. Lo levantó, lo rescató, lo bañó, lo rasuró y se dio cuenta que era Buzz Aldrin, que había caído en el alcoholismo después de que terminara su enorme fama. Acabó vendiendo coches usados, se dedicó al alcohol y acabó de vagabundo. Esas son las mentes brillantes, las mentes que digo, me quedo sí, Gaudí, locos, por ¿no? ejemplo, ¿no? También, en medio de su magnificencia, también acabó de vagabundo. Sí, hay muchos, Sí. No es, muchos acaban así, en una especie de realidad virtual, de una película que se pasan por la cabeza y que luego los vuelve esquizofrénicos y... Oye, papi, y esto de todo. me deja pensando, si el espacio exterior provoca eso, imagínate tú lo que podría provocar la inteligencia artificial cuando la gente viva ya, como en el Matrix, ¿no? Adentro de sus lentes, sentados en una silla. No, pues, no, es que fíjate que si te vas a un viaje a Marte, ¿no? Vamos a pensar que con la tecnología de hoy llegarías en 4 años, pues te vuelves compañero de una computadora que con inteligencia artificial sostiene una conversación contigo cotidiana y acabas siendo cuate o podrías acabar siendo amigo de esa máquina. De una cosa. Es el mundo moderno nos trae en friega, chiflando y aplaudiendo. Sí, te juro, pues qué bárbaro. Vamos a hacer gracias, mi Dore amada. Te mando besos, ¿eh? Ya, ti. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, pues ya nos vamos. Nada más quiero recordarles a ustedes el día que hoy estamos festejando. Hoy estamos ante el festejo de algo que nos causó sorpresa en la historia de México. Cuando las fuerzas reales de Francia, después de una intentona de invasión de parte de Francia, de España y del propio Reino Unido, trataron de cobrarle a México una deuda que para entonces era impagable por el gobierno de la República. Un gobierno que se consolidaba o trataba de consolidarse en la persona de Benito Juárez. Y que México vivió una serie de páginas tremendamente convulsivas de lo que fue esta zona accidentada de su historia. Primero pues, vino la quiebra del país, ¿no? Con Juárez al frente como presidente de la República. El país estaba convulsionado después de la lucha de independencia. Llegó después de muchos tumbos. Ahí estuvo el primer imperio de Agustín de Iturbide, y después las presidencias de Guadalupe Victoria, etcétera, hasta llegar a Juárez. Y con Juárez vino pues una deuda que se tenía con quienes habían financiado parte de lo que fue ese proceso del país. Y los ingleses se desistieron de invadir porque tenían otras ocupaciones. Los españoles hicieron lo mismo. Y Napoleón III insistió y dijo, bueno, pues es que si hay un expansionismo colonial del Reino Unido, Francia tiene que estar acorde con lo mismo. Y primero establecido como el primer presidente de la Segunda República, Napoleón III llegó hasta el final de lo que sería su mandato y después tomó el poder en un autogolpe de Estado, continuó su mandato como presidente de la Segunda República y
lanzó una invasión en contra de México de una manera un tanto desorganizada, la verdad de las cosas, al frente de la cual puso al general Lorenzés. Pero después de esto, pues fue derrotado, regresa Francia con sus bártulos después de la invasión, se restablece el gobierno de Juárez y nuevamente es acechado por el conservadurismo de aquel entonces en México, y un grupo conservador se lanza para buscar en el castillo de Miramar, en Italia, a Maximiliano de Habsburgo, que siendo pariente de Napoleón III, pues recibe a través de abjurar a sus derechos reales en la Casa Habsburgo, y toma con muchas garantías el segundo imperio mexicano. Y entonces llega a México después de la batalla de la intentona de Francia de invadir a México. O sea, sí derrotamos a los franceses, pero los franceses, o más bien dicho, Europa en su conjunto, a través de la Casa Habsburgo y de la invitación de los conservadores mexicanos, llega un imperio, otra vez. Es decir, nos deshicimos de Francia y de Europa, pero nos hicimos de Francia, o de Europa más bien, con esta consolidación de lo que fue un triunfo para la monarquía. No duró nada, y luego de que no duró nada, volvió a establecerse, luego de la derrota de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, es ejecutado, y siguió otra vez el gobierno de Juárez, que ahí está su mérito, hasta que finalmente muere, luego de casi 12 años de gobernar al país con todos sus accidentes. Ese es en términos muy breves, este capítulo que pasamos a 151 años vista. Y así es como se escribe la historia. Gracias por estar conmigo en esta mañana, en este 5 de mayo, en el 151 aniversario de la conmemoración de esta gesta de Ignacio Zaragoza. Gracias, como siempre, y les invito para que tengan ustedes un buen fin de semana, descansen de nosotros, que, bueno, después de todo, si hay algo importante que informar, obviamente estaremos contigo. Que tengan ustedes un buen fin de semana a nombre de todo este equipo que trabaja conmigo aquí en Central FM Equilibrio. Me despido con mi agradecimiento. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM Equilibrio.